Cuando con pesada carga Cristo un día me encontró, puso en mi divino toque mi ser entero, Él me cambió. El toque de su mano de gozo inunda el corazón. Algo nuevo yo sentí, ya salvo yo soy por cerca, más cerca, oh Dios, de ti, cerca yo quiero mi vida llevar, cerca, más cerca, oh Dios, de ti, cerca tu gracia que puede salvar, cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, cual pobre soy, nada, Señor, yo te puedo ofrecer, solo mi ser contrito te doy, pueda contigo la paz obtener, pueda contigo la paz obtener. Cerca de ti yo quiero estar,
conmigo estará. Conmigo estará. Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias por unirse con nosotros en esta noche. Tuvimos hoy un gran día en la casa de Dios. Damos gracias al Señor que nosotros todos los domingos nos dan la oportunidad de reunirnos ahí presencialmente. Estoy agradecido a los voluntarios, todas las personas que vinieron para colaborar con la limpieza, arreglando sillas, haciendo todo así. Muchas gracias por su parte en la obra del Señor. Mis hermanos, quiero extenderles una bienvenida cordial a todos ustedes. Veo que hay algunas personas ya están en línea. Y Belice, creo que Milton también está. Noel, Dios les bendiga y gracias por ser parte de este estudio bíblico. Me hace un favor. El enfoque del estudio en esta noche tiene que ver con las mujeres jóvenes. Así que si usted conozca una mujer casada que quizás podría beneficiar de este estudio, mande el enlace a ella y así ella podría unirse con nosotros en línea, porque este estudio está enfocado en ella. Amén. Así que, mis hermanos, me gustaría simplemente también mencionar antemano unas peticiones especiales que tenemos. Les quiero pedir que sigan orando por la familia del pastor Chris y Laura. Sabe que Abby dio a luz otra vez, así que ya son nuevos abuelos otra vez, están muy contentos de las bendiciones del Señor y yo creo que muy pronto van a tener otro también de una de las hijas. Así que wow, gracias a Dios por esa bendición. Pero sigan orando por ellos, están mucho mejor en cuanto a su lucha con COVID y oren por su ministerio de consejería. Yo sé que ellos lo van a agradecer. Gracias también por sus oraciones por los familiares nuestros también. Ustedes ya tienen mucho conocimiento de la situación física de mi suegro, de mi mamá. Gracias por orar por ellos. Y también mi hermano mayor ha tenido un caso fuerte de algo que se llama vértigo, es un tipo de mareo y no ha podido trabajar desde el Día de Acción de Gracias del año pasado. Así que él está luchando para recuperarse y él necesita de sus oraciones. Mis hermanos, también en la iglesia nuestra hay que seguir orando uno por otro. Hoy nos visitó una persona que se llama Nancy y Vladimir ha tenido mucho contacto con ella, también con su hijo. Estamos orando por su hijo, se llama Johanser, que está en una situación bastante difícil. Este joven necesita al Señor, hay que orar por él. Sigan orando, mis hermanos, por los enfermos. Yo sé que si usted quiere, vamos a hacer esto igual que el servicio de oración. Y si usted tiene alguna petición especial que desea compartir con la iglesia, póngalo ahí en los comentarios. Yo lo estoy anotando allí y podemos así tener un tiempo de oración especial por su petición de oración. Son muchos, hay muchos enfermos, hay muchos motivos de oración, mis hermanos. Así que sigan orando por esas peticiones. Algunos que tienen peticiones relacionadas con su situación de empleo. Son muchos. Así que me gustaría, hermanos, iniciar esto en oración.
Y después, cuando regresemos, continuaremos con la música. Amén. Cerremos los ojos y vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque nosotros servimos a un Dios bueno y bondadoso, un Dios de compasión, un Dios que se interesa en nosotros, Señor. Gracias por la salvación que nosotros encontramos en Cristo Jesús, cuando Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Gracias también, Señor, que nosotros en medio de esta situación en la que estamos ahora, Señor, vemos que tenemos un propósito, Señor. Y esto es seguir predicando el Evangelio a toda criatura, seguir haciendo discípulos hasta que Cristo venga por su iglesia. Y ese momento es más cerca que nunca, Señor. Así que queremos que nos encuentres, Señor, ocupados en la obra cuando vengan por su iglesia. Te pido en esta noche, Señor, que te complazcas, Señor, en la actitud de nuestros corazones. Te pido, Señor, que nosotros podamos todos, Señor, tener un tiempo de reflexión, Señor, ante tu trono, Señor, y cualquier cosa, Padre, que tenemos que confesar, cualquier cosa que tenemos que poner en oración, Señor, cualquier cosa. Queremos tomar unos minutos así y prepararnos, Señor. Queremos tener, Señor, un corazón que tú puedas, Señor, seguir formando y moldeando, Señor. Te pido también, Señor, por este estudio bíblico, Señor, yo soy el que menos merece estar en esta posición, pues necesito de tu ayuda, que tu Espíritu, Señor, sea quien nos ilumine, que nos abre, Señor, los ojos que tenemos, Señor. Y por favor, Señor, tome el control desde ahora en adelante, Señor, hasta que terminemos. Y queremos, Señor, estar bien seguros que todo lo que se haga aquí, Señor, glorifica tu nombre, Señor. Pues gracias por lo que va a hacer en esta noche. Y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Ahora lo que quiero hacer es tener un tiempo de alabanza. Esto es una canción que ustedes conocen bien. Es de los Getty. Y nuevamente, hermanos, tenemos una deuda grande con los hermanos ahí en la Iglesia Bautista Osama por darnos el permiso para usar este video. Así que cantemos todos juntos y cuando regresemos, espero que tengan su Biblia, porque ahí vamos a comenzar el estudio bíblico. Amén. Cantemos todos. Nos mueve a despertar. Nosotros que te amamos, postrados en tu altar, un voto renovamos, tu nombre proclamar. El nombre de Cristo es el que vamos a proclamar. Amén. Señores que engendran el temor y con pujante fuerza difunden el error, sin alguien que descubra su gran necesidad. Innumerables almas van a la oscuridad.
abrumador. Defiéndenos del miedo, aviva la pasión. Tu salvación llevemos al mundo con fervor. Es nuestra. Es nuestra la misión, llevar la redención. Su nombre trae la salvación, Pues Cristo es el Señor. Nuestra. es nuestra la misión, llevar la redención. Su nombre trae la salvación, Pues Cristo es el Señor. El Señor de nuestro país es Cristo. El Señor. Eres tú, mi Dios. El Señor. Amén, me encanta esa canción. Amén. Espero que cantaron ahí en sus casas. Amén. Pues hermanos, yo espero que tengan todos ustedes su copia de la palabra de Dios. Lo van a necesitar, hermanos. Esa es la razón que estamos aquí. Amén. Y puede buscar a Tito capítulo 2. Amén. Mientras que lo van buscando, voy a poner acá lo que es el deseo de mi corazón, hermanos. Y espero que sea también el deseo suyo. Y esto es que el Señor abra nuestros ojos espirituales en esta noche. Amén. El tema que vamos a tocar es un poco polémico. Es algo que va en contra de la corriente de este mundo. Y eso es el rol de las mujeres jóvenes casadas. Amén. Así que estaremos en Tito capítulo 2. Y antes de leer el texto, quiero leer unas palabras de personas importantes. Sabe que en Estados Unidos uno de nuestros presidentes se llamaba Theodore Roosevelt. Él dijo esto. Él dijo que los bienes más grandes de Estados Unidos son sus madres que oran. Aquí hay otro de Abraham Lincoln, también presidente famoso de Estados Unidos. Él dijo, nadie es pobre que haya tenido una madre piadosa. Wow, wow. Ralph Waldo Emerson, un poeta, cuando él estuvo hablando de los beneficios de la unidad, él dijo esto, juntos es la palabra más hermosa en el diccionario, aparte de la palabra madre. Y luego Charles Wesley, estaremos hablando esta noche de su madre, él dijo esto, aprendí más de Dios de mi madre, de todos los teólogos en Inglaterra. ¡Wow! ¡Qué grande ese testimonio! Y luego el famoso Charles Spurgeon, él dijo, no puedo decir cuánto le debo a las oraciones de mi madre buena. Amén. Hermanos, esas son palabras de personas que han aprendido el valor eterno de una madre que se dedica a amar a su esposo, criar a sus hijos, mantener su hogar. Y eso va a ser el tema de hoy. Quiero que citamos todos juntos Salmo 119, versículo 18. ¿Ok? 1, 2 y 3. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Hermanos, si el Señor nos conceda esto, hoy aprenderemos algo. Amén. Así que ya quiero avanzar. Esto, hermanos, es el texto, es decir, es el texto entero del capítulo 2. Lo quiero leer para que recuerden lo que fue el tema de la semana pasada. Cuando iniciamos esto, hablamos de los ancianos y también las ancianas, personas mayores. Mira lo que dice aquí en Tito 2, versículo 1. Dice, pero tú,
habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahí usted tenga lo que es la responsabilidad de los ancianos, eso es decir, los hombres mayores en la iglesia. Eso no habla del oficio del anciano, eso habla de los hombres mayores, que tienen que ser sobrios, serios, prudentes. Todo eso lo definimos la semana pasada. Y también sanos en tres cosas: en la fe, en el amor y la paciencia. Ahora, versículo 3 nos habla de las ancianas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, o sea, chismosas. Recuerde, esa palabra es la misma palabra diabolos. Y luego dice, no esclavas del vino. Hermano, yo podría hablar horas del vino, del alcohol, hermanos, pero lo voy a dejar, no voy a desviarme en eso. Y luego, maestras del bien. Y ahora eso introduce, es decir, que eso presenta lo que es el tema de hoy, que dice que son maestras del bien. Un buen ejemplo de eso es cuando, versículo 4, cuando ellos enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Por qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso es lo que será el enfoque para esta noche. Estas mujeres jóvenes, y yo puse ahí mujeres jóvenes casadas porque aquí usted ve en el texto, eso implica que son casadas, porque ellos tienen que amar a sus maridos, que implica que son mujeres casadas. El resto del texto, que será para semanas futuras, hombres jóvenes, su turno viene la semana que viene, porque dice ahí en el versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y luego, hablando de Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Ahí está la palabra nueva, esa palabra seria, y también palabra como prudente. Son cualidades que aparecen en diferentes categorías de personas en la iglesia local. Y luego dice, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario, aquí hay otro motivo para todo esto, mis hermanos, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hermanos, nosotros estamos viviendo nuestras vidas en un hogar de cristal. La gente nos está observando y hay que hacer todo lo posible para quitarle cualquier excusa para echar la culpa sobre el pueblo de Dios. Y dice ahí en el 9, ahora será otro tema, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen, ahí está el tercer motivo, para que adornen, en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hermanos, antes de ya iniciar en los versículos 4 y 5, déjenme recordarles de algo muy importante, y eso es, recuerde, en el primer estudio en Tito, hablamos de cómo la iglesia fue fundada. Eso tenía que ver con Hechos 2, cuando los judíos de todas las naciones estaban ahí congregados en Jerusalén, judíos y luego van nombrando, y Creta aparece ahí, había judíos de Creta en esos dos, cuando la iglesia poderosamente fue fundada allí. Entonces se supone que algunos de esos nuevos creyentes, cuando se esparcieron y regresaron a sus países, formaban parte de las iglesias en casas ahí en Creta. Y luego Pablo obviamente tiene ministerio ahí con Tito, y dejó a Tito para corregir lo deficiente. Y todo el capítulo 1 hablaba de liderazgo bíblico, que es sumamente importante. Hablamos, hermanos, de las cualidades de líderes. Si yo pudiera exhortar a todas las personas que están con nosotros en línea, hermanos, hay que mantener siempre un espíritu
de humildad, hay que tener una actitud enseñable, es decir, que nosotros siempre necesitamos estar dispuestos de que alguien nos enseñe para que sigamos aprendiendo. Eso es una cualidad sumamente importante en líderes. Y entonces, recuerde que también que parte de la razón que se necesitaba liderazgo fuerte era por los problemas que existían entre esos judaizantes. La cultura cretense era una cultura así totalmente desenfrenada. Por eso, ahí en el capítulo 2, donde comienza a hablar de cualidades de la membresía de la iglesia, esas son cosas tan importantes. Y entonces, ya la semana pasada tocamos los ancianos y ahora estamos hablando de los jóvenes. Volvemos a los versículos y ahora voy a tener aquí aislado lo que es el texto de hoy. Y volvemos a leer versículo 4 y 5 cuando habla de las ancianas, que una de sus responsabilidades más importantes tiene que ver con esto mismo, que ellos enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Allí vamos a estar en el día de hoy y quiero tomar la oportunidad, mis hermanos, de aplicar algo de una vez, aquí mismo en el principio. Cuando habla de eso, de las mujeres ancianas, enseñando a las mujeres jóvenes casadas, hermanos, es tan importante este concepto de tener un mentor en nuestras vidas, tener una persona que sirve de ejemplo, una persona con experiencia, que nos pueda ir guiando en la vida cristiana. De una vez yo comencé a pensar en el ejemplo bíblico de Naomi y Ruth y su historia, cómo Naomi pudo funcionar como un mentor a su nuera, a Ruth. Y hermanos, necesitamos esto en la iglesia hoy en día más que nunca, que las mujeres ancianas, esas mujeres que han andado con el Señor por tantos años, se dedican a enseñar y ayudar en la formación de esas mujeres cristianas que se han casado, que están a punto de comenzar sus familias, y más que nunca necesitamos practicar ese concepto de tener un mentor. Y hermanos, es un principio bíblico que se aplica no solamente a las mujeres, los hombres lo necesitamos más que nunca. Ustedes que son líderes, ustedes que son miembros de la Iglesia Bautista, la gracia y la verdad, necesitamos practicar eso mismo. Siempre pensando, ¿quién puedo yo tomar bajo mi influencia para enseñarles a ellos lo que yo mismo he aprendido? ¿Qué puedo yo pasar de mi vida cristiana a ellos, para que ellos mismos también vayan preparándose y que ellos puedan también hacer lo mismo? Pablo exhortó a Timoteo también a hacer esto mismo. Lo que has aprendido de mí, busca hombres fieles que pueden enseñar y también que ellos mismos pueden enseñar a otros. El concepto de tener mentores es sumamente importante y tenemos que volver a esto y volver a practicar esto entre hombres, mujeres y también jóvenes. Así, teniendo una pareja así, una persona a la cual podemos tener rendimiento de cuentas. Y todo eso, hermanos, es para impulsarnos a un nivel superior en nuestras vidas cristianas. Amén. Entonces, ya regresando al tema de hoy, déjame ver si trabajé mucho en esto, a ver si me está funcionando. Ahí, hermanos, tenemos la pizarra y ahora vamos a enfocarnos acá en esta parte, ¿ok? Porque esta primera parte aquí tiene que ver con la mujer joven cristiana, casada, y su
familia. Hermanos, yo tengo, creo que la palabra es ortografía bien fea. Y cuando yo vi lo que yo hice la semana pasada, y yo lo estaba mirando y yo mismo no podía leerlo. Eso fue algo bien feo. Así que yo me comprometí, yo hice un compromiso conmigo de que hoy yo iba a tratar de hacerlo al paso y escribir un chin más despacio. Amén. Entonces, la primera responsabilidad de la anciana, lo que tiene que enseñar a esas mujeres jóvenes, está concentrada en su familia. Y vemos aquí que tienen que amar a sus maridos y también a sus hijos, su familia. Aquí está esta palabra aquí. Bueno, esto realmente aquí es una sola palabra. Y eso es en el sentido aquí es esto mismo, filandros, filos, un tipo de amor, y andros, que tiene que ver con el hombre, amando a sus maridos, y aquí también amando a sus hijos. Hermanos, déjenme hacer aquí un punto importante. Esto acá, hermanos, amar a sus maridos, esto no es amor sexual, ¿ok? Eso no es el punto. Bueno, lo importante que sea. Eso no es el sentido aquí. Esto aquí, amando a sus maridos y también a sus hijos. Hermanos, este tipo de amor, esto es un amor, esto es una decisión. Esto es un amor que no depende de ellos. No depende de que su marido te ama a ti, no depende del amor de sus hijos hacia usted tampoco. Hermanos, esto es amando a él, amando a ellos, aun cuando no lo merecen. Esto es un amor que es una decisión, algo que hacen a propósito. Y lo interesante aquí, hermanos, es que esto es un principio que las ancianas sí tienen que enseñar a esas mujeres jóvenes casadas, porque habrá tiempos en el matrimonio donde él no lo va a merecer. Habrá tiempos cuando sus hijos te ponen loca. Y usted va a decir, ay, pero amar a ellos para mí es prácticamente imposible. Habrá esos momentos. Y hermanos, esto es un tipo de amor, si es algo que las ancianas pueden enseñar, es algo que las mujeres jóvenes, es un tipo de amor que puede ser aprendido. Le va a costar trabajo, pero es un amor que brota primero de su compromiso con el Señor. Y es un amor fundamentado en una decisión que usted tome a propósito. Así que esto es la primera responsabilidad de la mujer joven casada en el contexto aquí de Tito. Pero quiero poner aquí un versículo porque, hermanos, los hombres que están con nosotros, que están pensando, ay, claro que sí, pastor. Hermanos, el amor que nosotros tenemos que practicar también, creo que supera esto. Mira lo que dice aquí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo
se ama. Mis hermanos, obviamente, aunque el enfoque, aunque el contexto aquí tiene que ver con las mujeres jóvenes, obviamente esto es un amor que Dios requiere de ambas partes. Amén. Y quiero decirles, hermanos, en esta noche, si usted dice, este tipo de amor no existe en mi matrimonio, si usted es una mujer casada, una mujer joven casada, y usted dice que usted no conoce mi situación, pastor, ten ánimo, porque es un tipo de amor que usted puede aprender si usted simplemente confía que el Dios que servimos es tan poderoso que Él te puede ayudar, capacitar y preparar para amar a su marido y a sus hijos, como aquí Tito dice claramente. Entonces, eso es la primera parte de esto. Eso es la mujer joven casada y su responsabilidad a su familia. Y todo está concentrado en la responsabilidad de amar a su familia. Amén. La segunda parte aquí, si lo pongo aquí un poco más abajo, las mujeres ancianas también tienen que enseñar a ellos a ser, y voy a poner aquí unos números. Primero, tienen que enseñarles a ser prudentes. Número 2, castas. Y luego, lo voy a dejar ahí porque esas dos cosas aquí tienen que ver no con su familia, tienen que ver con su carácter. El carácter de la mujer joven cristiana. Amén. Su carácter. Prudentes y casta. ¿Qué significa esto, mis hermanos y las personas que están conmigo en línea? Prudentes simplemente significa una mujer que tiene una mente sana. Y es interesante porque regresemos, hermanos, a los versículos. Mira lo que dice en el texto entero. Dice que también los ancianos, los hombres mayores, tienen que ser prudentes. Ahí está la misma palabra. Amén. Tienen que ser prudentes. Es algo que aparece en diferentes lugares donde habla del carácter de nosotros como cristianos. Amén. Así que tienen que ser prudentes. Eso lleva el sentido no solamente de una mente sana, pero habla de autodisciplina. Una persona que pueda poner en práctica disciplina sin tener una persona ahí detrás de ellos empujándolos. Y es interesante porque, nuevamente, hermanos, esta palabra aparece no solamente en cuanto a los ancianos, pero en las cualidades de líderes en la iglesia local. También se menciona que tienen que ser prudentes. Amén. Y así es con la mujer joven casada cristiana, que tiene que actuar con prudencia. Y segunda palabra aquí es la palabra casta. ¿Ok? Casta literalmente significa limpia, pero en el contexto aquí habla de una mujer joven cristiana casada que es sexualmente pura. Según el contexto aquí, quiero volver a los versículos porque hay varios pasajes que hablan de eso, mis hermanos, y les dirijo a estas palabras que Pablo compartió con Timoteo en cuanto a las mujeres. Dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia,
no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesen piedad. Hermanos, hay que recordar el contexto de la cultura cretense, que fue una cultura así desenfrenada, y era muy importante que la mujer joven cristiana, cuando se casaba, que practicaba eso, la fidelidad matrimonial. Y así es el punto aquí en cuanto a ellos. Y puse este pasaje aquí, porque muchas veces, hermanos, eso tiene que ver con la forma de vestirse. Ahora, no quiero entrar en un argumento legalista, incluso aquí. Muchas personas tratan de decir que ropa decorosa prohíbe cierto tipo de ropa de la mujer, y eso no es el sentido aquí, hermanos. Decorosa es una palabra interesante porque nosotros en español tenemos la palabra cosméticos de la misma raíz, y una mujer que practica poniendo cosméticos en su cara es para así mejorar su apariencia. Y hermanos, la apariencia física de la mujer en cuanto al vestido es muy importante, pero es algo aquí que simplemente lleva el sentido de algo decente, algo en orden. Es una palabra que habla más del interior, de la condición del corazón. No es una palabra que prohíbe, por ejemplo, ropa de moda, pero aquí recuerde que estamos hablando de alguien con disciplina y alguien que es respetable en su forma de vestir. Y hermanos, muchas veces cuando ponemos un reglamento legalista, aquí la mujer puede practicar una forma de vestirse que parece algo del siglo XVIII, algo así, que es una locura, y la gente lo ve y dice, pero esto es una locura. Aquí la mujer que se viste con ropa decorosa está más preocupada con la condición de su corazón, del interior, y cuando se viste de forma decente. Todo en orden decente, respetable. Y cuando un hombre ve a una mujer así, no es atraído a su forma, es atraído a su carácter, diciendo, wow, pero esa mujer está vestida, pero súper, súper bien, y se ve decente esto. Y hermanos, esto aparece también en 1 de Pedro, no lo voy a poner por el tiempo, pero ¿cuál es el punto aquí de lo que es la limpieza? Una mujer casta, una mujer limpia, una mujer sexualmente pura. A las mujeres jóvenes que están en esta transmisión, le voy a decir algo que he dicho todo el tiempo aquí. Muchas veces los jóvenes, cuando me preguntan por una actividad, pastor, ¿cuál es la regla de vestimenta? Y yo transparentemente decía, honestamente no quiero poner algo legalista, pero aquí lo que debe gobernar su decisión es, no quiero ver sus curvas, así simplemente. Esas son cosas que debe guardar para su futuro esposo, y así con esa forma de pensar no te vas a arrepentir por vestirse así, decorosa, decente, en orden, algo que atrae la atención a los demás, no al exterior, sino que atrae su atención al carácter de la mujer. Ahora una palabrita a los hombres jóvenes también. Recuerden, su turno es la próxima semana. Aprende a tener, y yo lo he dicho no sé cuántas veces, aprende a tener la disciplina y el dominio propio para evitar lo que yo llamo el segundo vistazo. ¿Qué significa esto? Hermanos, inevitablemente en el transcurso de un día normal, usted cuando vaya a su trabajo, cuando vaya al colegio, van a ver esto con sus ojos. Mujeres que no practican esto, y hermanos, es normal cuando vea esto, así la primera vez, la reacción normal es, wow, así. Pero el pecado no está en eso, hermanos. El pecado está cuando usted dice, wow, el pecado está en el segundo vistazo. Y hermanos, nosotros necesitamos tener el control, el dominio propio. Tenemos que estar andando tan pegado al Señor Jesús
que tengamos la disciplina, que cuando esto suceda, no echar el segundo vistazo. Es algo que requiere esfuerzo de ambas partes, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres jóvenes. Amén. Así que volvemos aquí a la pizarra porque estamos enfocados ahora en el carácter de la mujer joven cristiana. Una mujer prudente, una mujer con una mente sana que piensa bien, que es autodisciplinada, y una mujer casta, una mujer limpia y sexualmente pura. Amén. Aquí, continuando, ahora vamos a hablar, y ahí es donde tenemos que hacer una pausa, porque ahora, hermanos, y las mujeres que están con nosotros, aquí esto habla, yo puse aquí una palabra, la carrera de la mujer joven cristiana. Cuidadosas de su casa. ¿Qué significa esto? Significa simplemente que la casa es el dominio, la casa, el hogar es el reino de influencia. Es el lugar donde la mujer cristiana casada tiene más influencia que cualquier otro lugar. Quiero contarles una anécdota ahora personal, y esto tiene que ver con nuestra familia. Cuando nos mudamos aquí, nosotros en lo que es el manejo de finanzas, nosotros así sistemáticamente sacamos dinero del banco y tenemos aquí en la casa sobres. Entonces tenemos así un sobre para el diezmo, un sobre para esto, para aquello, y había un sobre para el gasto de alimentos mensual para la familia. Entonces yo originalmente manejaba esto, pero honestamente fue un desastre. Antes Ana me acercaba y me decía, tengo que ir, mi amor, al supermercado. Y yo le daba dinero, pero el dinero nunca alcanzaba. Y yo sé que yo como mucho y mis hijos comen mucho, pero nunca daba. Y entonces, hermanos, el día que tomé la decisión de ceder esa responsabilidad a ella, es decir, al principio del mes, tomar el sobre con el dinero de la comida y ponerle en las manos de ella, hermanos, nuestros problemas en esa área cesaron. Sabe que ella había, como siendo una joven, ella había estudiado en el colegio un curso, tenía una materia que se llamaba Economía de Casa, y allí le enseñaba a ella cada aspecto sobre el manejo del hogar, y eso era una clase obligatoria. Y hermanos, la realidad es que ella es mucho más capacitada, mucho más preparada para manejar el asuntos del hogar, mucho más preparado que yo. Y es una mujer muy cuidadosa de su casa. Sabe que en mi preparación para este mensaje, y la ilustración va a ser un poco difícil para entender, yo creo. Hermanos, en los Estados Unidos, un salario, vamos a decir promedio, para una familia típica, allí depende de dónde tú vives, pero por ejemplo, yo pongo el ejemplo de nuestra familia, vivimos en Carolina Norte. La familia típica de 5 en Carolina Norte, donde vivimos, tiene un salario promedio de, yo creo que es como $50,000 anual, ¿ok? Y eso se considera así como medio clase. Yo sé que aquí es diferente, pero trata de hacer la comparación. Y entonces, según el sitio de web salary.com, una ama de casa, es decir, una mujer que se dedica a trabajar en la casa, trabaja un promedio de 90 horas semanal y merece ganar más de $170,000 por año. Más de 3 veces que el salario normal de una familia típica. Yo le pongo ese ejemplo para hablarles
mis hermanos, del valor, el valor supremo de una mujer que ha tomado la decisión de que su carrera sería lo que Dios dice en su palabra. Ser cuidadosa de su casa, ser la reina de su hogar. Ahora, mis hermanos, entonces, la realidad es esto. No todas las mujeres pueden tomar esa decisión. Yo sé, en la misma iglesia nuestra tenemos. Bueno, primero, déjame hacer esto. ¿Eso significa que la mujer no puede ser un profesional? No, eso no está prohibido aquí en ningún sentido. Pero ¿qué de esas mujeres, por ejemplo, que son abandonadas por el esposo, divorciadas, el esposo murió por cualquier causa? ¿Qué pasa con esas situaciones donde hay una mujer que de todo corazón preferiría estar en la casa criando a sus hijos, pero que simplemente por las circunstancias en las que se encuentra no puede? ¿Qué hay de ellos, mis hermanos? ¿Cuán grande la oportunidad para la iglesia del Señor Jesucristo intervenir en esas situaciones y proveer lo que esas mujeres no pueden proveer para su propia familia? Por ejemplo, si usted, mujer casada, cristiana, si usted tiene la bendición de poder quedarse en casa, criar a sus hijos, así cuidar a su marido, usted tiene ese privilegio, pero en la iglesia suya, usted ve que hay una mujer joven que perdió a su esposo por X razón, lo que sea, que está luchando para poder proveer para sus hijos, y ella tiene que estar en el trabajo 8 horas diario, y usted ve que sus hijos están en la escuela y vienen todos los días y están ahí solitos en la casa, desatendidas. Hermanos, ¿por qué no ayudemos a ellos? Y las mujeres que sí tienen ese privilegio, los invitan a venir a su casa. Usted puede ayudarles con su tarea, puede darle una meriendita que no va a recibir. ¿Por qué nosotros como iglesia no podemos proveer el cuidado que necesitan esas mujeres que por circunstancias que ellos no pueden controlar, no pueden cumplir con esto? Esto es un reto a la iglesia local, a la iglesia del Señor Jesucristo, levantar nuestro compromiso a esas mujeres que por sus propias situaciones simplemente no pueden hacer esto. No veo razón, hermanos, que tenemos que entregar a esos niños al Estado o entregarlos a los tigres de la calle. Nosotros como iglesia necesitamos primero criar a nuestros hijos y luego, donde hay necesidad, ofrecer a esas personas, bendecirlos con lo que ellos no pueden proveer. Hermanos, el valor de una mujer que pueda hacer este compromiso y dedicar su vida a cuidar a su casa, amar a sus hijos, amar a su esposo, mantener así un carácter sin mancha. El llamado supremo, hermanos y hermanas, de ser ama de casa. Yo sé que yo sé que esto es algo que el mundo menosprecia. El mundo dice que esto es algo de los siglos pasados, y algo vergonzoso, cosas así. Pero hermanos, nosotros siempre decimos que cuando la cultura y la palabra de Dios chocan, la palabra de Dios que siempre gana. Me llega a la mente el ejemplo de Susanna Wesley. Hablamos en el principio de Charles Wesley. Charles Wesley era uno de los hijos de Susanna Wesley. Susanna Wesley tenía un total de 19 hijos, y 9 murieron en el parto, pero luego su dedicación a sus hijos es algo de leyendas. Y no me da tiempo a hablar de todo lo que ella pudo hacer, pero
su dedicación. Mira, a pesar de un esposo que no cumplió con sus deberes como esposo, ella se dedicaba a criar a todos esos hijos. Y de esa familia salió John Wesley, y el fundador del movimiento de la Iglesia Metodista, y también a Charles Wesley, uno de los mejores compositores de himnos en todos los siglos. Y hermanos, lo que no se cuenta de ella es su vida de luchas y los fracasos de su esposo. Ella no estaba en una situación ideal, pero cuando su esposo no pudo, no es que no pudo, pero cuando su esposo falló en esa responsabilidad, ella dijo al Señor, y ella compuso una carta a su esposo diciendo básicamente, lo que no está haciendo usted, yo mismo me voy a encargar de esto. Y él sufrió mucho, pero valió la pena. Y mis palabras, mi exhortación a las mujeres cristianas que escuchan esto es, ustedes que son amas de casa, es que no se sabe. Cuando hablamos de influencia, cuando hablamos de poder, muchas veces ponemos el énfasis sobre el pastor, sobre misioneros, pero la influencia de una mujer que ama a su familia, que ama a su casa, que ama a su marido, a sus hijos, el poder y la influencia. Nunca sabemos si usted está criando el próximo, por ejemplo, el próximo Miguel Núñez, el próximo José Agüero, y los nombres son muchos. No se sabe si usted está criando el próximo pastor de una iglesia. Podría ser la iglesia nuestra, quién sabe. Y mi exhortación es que oremos, que el Señor levante mujeres, que no le da vergüenza decir, el llamado sobre mi vida es cuidar a mi casa y a mi marido y a mis hijos, siempre y cuando sea posible las circunstancias que tengo. No estoy hablando de que es prohibido que la mujer trabaje. Muchas veces las mujeres que crían a sus hijos después, cuando se van y forman sus propias familias, se encuentran con mucho tiempo y se dedican a trabajar en el mundo secular, y eso no es prohibido. Y hay otros que deciden quedarse en casa y seguir manteniendo su casa. Mis hermanos, eso no estoy hablando de eso, pero hermanos, la palabra de Dios aquí habla del alto valor de las mujeres jóvenes casadas que se dedican a hacer esto. Amén. Y entonces, hermanos, se me está acabando el tiempo, pero aquí simplemente quiero poner aquí que una de las cualidades también es ¿sabe lo que es la definición de buenas en el griego? El griego de buenas es buenas. Es lo mismo, hermanos. Uno no tiene que ser erudito. Buenas significa buenas. Yo lo hice para hacer énfasis, ahora lo voy a quitar. Amén. Eso no es necesario. Buena significa esto mismo. Buena. Aquí, hermanos, sujetos a sus maridos. Hermanos, nosotros simplemente reconocemos que el hombre eso habla de la postura de la mujer. Y hermanos, es interesante porque todo esto tiene su raíz. Los voy a dirigir a esto rápidamente. Génesis 3, 15 y 16. Hablando de la caída del hombre y la mujer en Edén. Mira, dice Dios: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y entre la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y dice que a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces.
con dolor darás a luz los hijos. Y mira lo que dice aquí. Dice que tu deseo será para tu marido, hablando de la mujer. Y él se enseñoreará, hablando del hombre, él se enseñoreará de ti. El famoso comentarista John MacArthur cree que allí está el conflicto. Y allí sabe que en el próximo capítulo de Génesis 4, hablando de Caín y Abel, cuando mató a su hermano, y ahí hay una frase que dice que el pecado está a la puerta y su deseo es para ti. Y dice que tú tienes que enseñorear sobre ella. Y allí deseo, no estamos hablando de un deseo así físico. El deseo aquí es el deseo de tomar control. Y entonces él presenta la idea de que ahí es donde comienza el conflicto en el matrimonio. Que la mujer tiene ese deseo de tomar la posición del hombre y el hombre tiene el deseo de así dominar a la mujer. Y ahí está el conflicto, hermanos. Y nosotros tenemos que simplemente reconocer aquí, hermanos, que allí está donde necesitamos buscar el equilibrio. Por eso la palabra de Dios dice a la mujer someterse a la autoridad del esposo, y ahí debe ser la postura de la mujer joven cristiana que es casada. Y nosotros sabemos, hermanos, yo acabo de leer de Efesios que el hombre es mandado por Dios a amar a su esposa como el vaso más frágil, amarle de tal forma que estemos dispuestos de entregar nuestras propias vidas por ella si es necesaria. Y dice que el que ama a su esposa es como que ama su propio cuerpo. Así que, hermanos, esto es la razón aquí que Tito enfatice en cuanto a las ancianas, que tienen que enseñar a esas mujeres jóvenes cristianas cómo cuidar a su casa y también estar sujetas a sus maridos. Y aquí el motivo de todo esto, hermanos, se ve aquí, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos, todo eso habla de motivos. ¿Cuál es el punto aquí? Ya se me está acabando el tiempo. Nuestra forma de vivir demuestra que la fe que tenemos es real. Y hermanos, nosotros no queremos que nuestro comportamiento podría ser algo que trae infamia, vergüenza a lo que es la palabra de Dios. Que la gente no pueda tener ninguna razón para blasfemar la palabra de Dios a raíz de nuestro comportamiento como hijos de Dios. Entonces, hermanos, ya para ya ir concluyendo esto, para llevar, simplemente les quiero preguntar a ustedes que son mujeres casadas, jóvenes, y las ancianas también, si está practicando esto mismo, la relación entre mentor y discípulo. Más que nunca lo necesitamos como los hijos de Dios, y los hombres lo necesitan también. Las esposas que están escuchando, muchas veces nosotros no merecemos su amor, pero en esos momentos es cuando más lo necesitamos, y es algo que tienen que aprender. Yo sé que muchas veces no es fácil, y yo el más culpable soy yo. Muchas veces ha sido difícil amarme a mí, pero doy gracias a Dios que me dio una esposa que a mí me ama sin condición, sin ningún pretexto, sin ninguna condición. Ella me ama a mí porque primero ella ama al Señor, y ella ama a sus hijos también. Y enfoquémonos en lo que es nuestro carácter, pero carácter delante del mundo. Recuerde que los cretenses estaban viviendo en una cultura donde su comportamiento tenía que ser una diferencia. Los cretenses tenían que ver en la iglesia en Creta una diferencia en su comportamiento, para que el mundo afuera podría ver esto y saber, wow, pero lo que tienen ellos, eso sí es la cosa
real y hay que pensar cómo está su vida. Si su vida está desenfrenada, tiene que volver a enfocarse en lo que es carácter cristiano según lo que la palabra de Dios nos enseña. Pregúntase a sí mismo, ¿cómo es mi testimonio delante del mundo que me está mirando y observando? Y así, preguntémonos, ¿quién está criando su familia? ¿Quién tiene la atención de tus hijos? Yo me recuerdo, mi hija va a buscar un esposo en base del testimonio que yo estoy dejando a ella. Mujeres, sus hijos van a buscar esposas en base del ejemplo que ven en ti. Así que hay que enfocarnos más que nunca. Nosotros como hombres, como esposos, necesitamos luchar para proveer las condiciones para que nuestras esposas puedan dedicarse a esa responsabilidad alto y sublime. Y eso es ser ama de casa, criando y cuidando a su casa. Muchas veces nosotros buscamos trabajos donde nos pagan más, etcétera, etcétera, pero requiere tiempo, requiere más horas, etcétera. Muchas veces un compromiso así tiene que ver con ganar menos. Pero nosotros mismos, muchas veces somos nosotros los culpables por no crear las condiciones para que nuestras esposas puedan hacer esto. A las mujeres que por razones fuera de su control, y usted dice, pastor, es imposible, tengo que trabajar porque mis hijos dependen de mi salario. Yo entiendo y lo deben hacer. Y nosotros como iglesia debemos de comprometernos más y más para ver cómo podemos ayudar a ustedes mismos. Hermanos, no hay llamado más alto, más sublime, más honrado y respetado que las mujeres que responden al llamado bíblico de quedarse en casa e invertir toda su vida en su hogar y en su familia. Que el Señor nos ayude a ser fiel a ese llamado. Y así concluyo este estudio. Yo recuerdo en esta mañana en la predicación que tenía que ver con un padre providencial, el hermano Vladimir, él dijo a las personas que no disfrutan de una relación con el Dios creador, y él dijo que era imposible, entonces que no estaban autorizados ellos pedir, buscar y llamar de Dios. Para la mujer joven casada, hacer esto sin